en Onda Cero. Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 16 de febrero del año 2022. 24 familias han pasado la noche en vigilia, esperando noticias, dándole vueltas a tantas cosas, preguntándose seguro qué sucedió hace 24 horas. ¿En qué momento supieron los marineros que el barco no aguantaría? Y preguntándose estas familias cómo fueron los minutos siguientes, qué es lo que hicieron esos marineros, qué pensaron, qué sintieron. 24 familias en vela, queriendo escuchar el nombre del marido, del hermano, del sobrino entre los 3 únicos supervivientes. Queriendo creer que aún puede haber otros que hayan salvado la vida, a pesar de las horas transcurridas, a pesar de la temperatura del agua, y a pesar del temporal y a pesar de todo y de cualquier otra circunstancia. 10 cadáveres recuperados, lo hemos contado, 11 marineros desaparecidos, familias de Marín, de Cangas, de Bueu, de Moaña, familias de Ghana, familias de Perú, encajando el golpe. Tiene 2 hijos. Fernando González, otro veterano del mar, aunque era su primera vez en Terranova. Francisco Manuel Navarro, canario. No es pescador, es observador de control. Trabaja para el Instituto de Oceanografía. Y Michael y Martín, de quienes no conozco su apellido. El primero, natural de Ghana, donde viven su mujer y sus 2 hijos. Y el segundo, nacido en Perú, 20 años ya trabajando aquí en España. Hay 8 marineros más cuyas identidades no han trascendido todavía. Hacían la marea en Terranova. Se sabe que antes de las 6 de la mañana de ayer, este barco envió 2 alertas y que luego desapareció. Cuando llegó al lugar el Novo Virgem da Barca, un barco portugués, lo que avistó fue una balsa salvavidas con 7 hombres. 4 ya fallecidos, los otros 3 apenas vivos. Los llevaron de urgencia al barco de rescate canadiense y desde allí pudo Costa Padín, el patrón, llamar a la familia para contar que su sobrino Eduardo y él estaban a salvo. La última marea de este patrón, que tenía dicho que después de esta ya se jubilaba. Terranova es, con el Gran Sol, el nombre que evoca las campañas más duras de los arrastreros españoles. Marineros que tienen que pasar varios meses embarcados hasta que consiguen llenar el barco de bacalao, por ejemplo, en Terranova. Y luego apenas una semana o 2 en casa, entre marea y marea. Yo, mi padre también era marinero y lo veía poco. La vida de marinero es así, no te queda otra nueva que te embarcas y no cambias de oficio, es lo que te queda, ver poco a la familia e intentar llevarlo lo mejor que se puede. En septiembre, cuando Antonio Lucas publicó Buena Mar, conversamos en este programa con marineros gallegos. Castor Fernández, 20 años haciendo el Gran Sol, o Manuel Mariño Lolo, que nos atendió desde el puente de mando del nuevo Confurco, porque estaba trabajando. Como siempre, pescando, que vamos. Que te enganchas, ya tienes que estar hasta la jubilación. No nos gusta el mar porque tienes todo fuera, familia, no ves la familia, no ves nada, y cuando te jubilas ya tu vida ya casi se ha acabado. La peor parte la pasan ellos. Nosotros, como realmente estamos acompañados por familia, hijos, trabajo, y yo creo que lo peor es ellos. Tienen más donde pensar, echan de menos más a la gente. Nosotros es otra cosa. 24 familias en tierra, en vigilia y rotas. Víctor Blanco, Onda Cero Vigo. Buenos días, Víctor. Buenos días, Carlos. 24 familias, efectivamente, de la comarca del Morrazo a la espera de noticias desde hace ya más de 24 horas y no saben cuánto tendrán que seguir aguardando. Las labores de rescate en las que participan medios de salvamento de Canadá y pesqueros que estaban faenando en la zona son complicadas por el mal tiempo. Una situación meteorológica que propició el golpe de mar que hundió en cuestión de minutos el Villa de Pitancho. Poco después fueron rescatados 3 supervivientes. Los fallecidos son 10, 11 continúan
desaparecidos. El barco era del año 2004 y la armadora lleva muchos años faenando en esas aguas del Atlántico Norte próximas a Terranova. La Xunta declarará luto oficial en esta, la mayor tragedia marítima vivida en Galicia desde hace décadas. Un equipo de profesionales presta apoyo psicológico a las familias de los marineros. Iremos contando a lo largo de la mañana lo que se vaya sabiendo, las noticias que vayan llegando desde Terranova. Un abrazo, Víctor, hasta luego. Hasta luego. Los días después de las urnas, el PP y el PSOE calibran o recalibran y reorientan sus discursos sobre Vox y sobre el próximo gobierno de Castilla y León, si es que lo hay. Pedro Sánchez matiza el no a facilitar la investidura de Mañueco. No vaya a parecer que es él el más interés, más ganas tiene de que Vox empiece a gobernar en algún sitio. Y le pone Sánchez como condición a Pablo Casado que renuncie a pactar nada con Vox en ningún sitio, nada, no ya gobiernos de coalición, sino ningún tipo de acuerdo. Y que además rompa el pacto presupuestario que firmó Vox con la señora Díaz Ayuso en Madrid. Es decir, que Sánchez le pone a Casado condiciones que Casado no puede asumir. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. Aquellos y aquellas que tienen pactos con Vox. ¿Y qué dice aquella, o sea, la señora Díaz Ayuso? Sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. Reitera la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ya dijo en campaña electoral, aquello de que hay que entenderse con Vox, incluso si no hiciera falta, dijo, para gobernar. Ella lo que ha pactado son los presupuestos. Con Vox no hizo falta pacto para la investidura porque ¿a quién iba a investir Vox? Sino a ella, Isabel Díaz Ayuso. Que esta es un poco la operación o la jugada que el PP en Castilla y León confía en que vuelva a producirse. Que a Vox no le quede más remedio que facilitar la investidura del señor Mañueco, aunque éste no haya aceptado las condiciones que le ponga Vox. Pablo Casado, que ya sabe que Mañueco no descarta gobernar en coalición con Vox, lo que intenta ahora es bajarle un poquito los humos a Santiago Abascal, recordándole que quien tiene aquí 31 escaños es el PP y no Vox, y que quien tendrá que elegir escenario entre investidura o elecciones de nuevo es Santiago Abascal. Ayer desempolvó el señor Casado el discurso que hizo cuando la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez volvió a decir que aquella maniobra reforzó el sanchismo, un reproche permanente a Abascal, y proclamó el señor Casado que Vox y el PP no van a ser nunca lo mismo. Hay quienes equivocan sus prioridades y están más preocupados por sustituir al PP que por cambiar a este mal gobierno. Lo segundo les resulta imposible, evidentemente. Y lo primero, les avisamos que jamás ocurrirá. Trata el PP de darle la vuelta al escenario que Vox le ha planteado. No es Mañueco quien tiene que tragar con cualquier cosa que le exija Vox. Es Vox quien tiene que medir bien qué exigencias plantea para no arruinar la negociación. Pero quiero decir una cosa muy clara. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones. Repito, nuestros principios son nuestras condiciones. Le toca hacer equilibrios al líder del Partido Popular entre los varones que le piden que rehúya a toda costa casarse con Vox en un mismo gobierno, el ayusismo que defiende entenderse con los de Santiago Abascal y la opinión dominante que en los medios de comunicación retrata a Pablo Casado como un rehén del partido Vox. Si Abascal pone por delante y como exigencia indiscutible o irrenunciable derogar la ley contra la violencia de género que aprobó el Parlamento de Castilla y León en el año 2010, o sea, una ley que es obra del Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, pues ya tiene la respuesta en boca de Fernández Mañueco y la respuesta es un no. Nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí tenemos grandes principios. Fijaros, la igualdad no es negociable para el Partido Popular. Que significa que la derogación de aquella ley contra la violencia de género no es negociable, cosa distinta es que se pueda reformar. Que en realidad ya estaba en fase de reforma en la legislatura anterior, la legislatura abruptamente interrumpida o finalizada por el presidente Mañueco. Bueno, en realidad la negociación es que aún no ha empezado, ¿no? Estamos en la fase previa, en esto que los gurúes llaman la batalla de la narrativa y que la OTAN llamaría política de disuasión. Disuadir a Vox de que se crea con derecho a exigir cualquier cosa. A las 9 tenemos sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Es probable que Pedro Sánchez se copie a sí mismo y recrimine a Casado haber adelantado unas elecciones cuyo resultado solo ha beneficiado a Vox.
Todavía no ha explicado el presidente, máximo responsable del PSOE y de la estrategia del PSOE, a qué atribuye él que Santiago Abascal haya ganado 12 escaños mientras que el PSOE ha perdido 7. ¿Cómo explica que habiendo girado toda la campaña sobre el posible matrimonio entre el PP y Vox, la bandera esta a la que el PSOE ha fiado la movilización del electorado de izquierdas, el posible gobierno de PP y Vox, cómo explica que la derecha haya sumado más del 50% del voto y la izquierda se haya quedado en el 35%? Es decir, todavía no ha conseguido explicar Pedro Sánchez en qué está contribuyendo él a que Vox no crezca. Si elección tras elección viene subiendo, mientras el PSOE se queda como estaba y con su compadre morado cada vez más menguado. Además de predicar cada día que Pablo Casado es el monaguillo de Vox, y esta tesis bastante discutible de que Vox crece porque el PP está haciendo su mismo discurso, ¿se le ocurre alguna otra cosa al presidente Sánchez para cambiar la deriva electoral que lleva este país? Carlos Alsina, en Onda Cero.